Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Empezamos con la lección 6. El tema es la inspiración de las Sagradas Escrituras. En el último estudio que tuvimos sobre doctrinas fundamentales, hablamos sobre la revelación. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas estábamos hablando acerca de la revelación. Dijimos que el hombre tiene el acceso bloqueado, inaccesible al mundo espiritual debido a su situación de pecado. Y por esa razón el hombre no puede conocer por sus propios esfuerzos, no tiene acceso a las verdades de Dios. O sea, no puede entrar al cielo y descubrir las verdades espirituales porque no tiene acceso a la presencia de Dios. Y por eso lo único que el hombre puede hacer es inventar, conjeturar, hacer suposiciones, todas basadas en su creatividad, ¿no? En su limitada creatividad. El producto de estas ideas que nos las quieren vender como si fueran verdades reales, ¿no? Son la base de pues las religiones, las sectas, las creencias místicas que abundan en el mundo. Entonces, todo ese tipo de creencias, el yoga, la meditación trascendental, las religiones conocidas, todas son inventos de los hombres, incapaces de conocer la verdad de Dios, y entonces las inventaron, se les ocurrió y nos la quieren vender como si fueran verdades de Dios. El problema es que ellos no han recibido de Dios ese mensaje, sino que lo están inventando en su cabeza debido a sus limitaciones para acceder a las cosas de Dios. Son puros inventos de hombres, ¿no? A esto la Biblia le llama doctrinas de hombres. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 22. Colosenses 2, 22. Y aquí aparece este término. Colosenses 2, 22 aparece el término en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, creencias, doctrinas de hombres, inventadas por hombres, ¿no? Ahora, hemos dicho que por esa razón es que Dios tenía que revelarse a sí mismo. Dios tenía que él mismo revelarse, ya que el hombre no tenía la capacidad de encontrar la verdad por sus propios esfuerzos. Y entonces lo que vimos fue que Dios se revela, en primer lugar, por su creación, a través de las obras de Dios en la naturaleza, nos muestra su poder, su eternidad y su deidad, nos dice Romanos, ¿no? Su eterno poder y deidad. Esas son las cosas que vemos a través de la creación. Pero necesitamos una revelación más exacta para conocer a Dios. Entonces, Dios utiliza un segundo medio, que es las manifestaciones divinas a través de la historia.
cuando se presentó a Abraham, cuando se presentó a Moisés, cuando se presentó a Josué, cuando se presenta pues a los profetas, son manifestaciones divinas, son ingresos de Dios en la historia de la humanidad para que el hombre recibiera un mensaje directamente de él, como lo hizo con Abraham, cuando lo llamó, cuando se le manifestó y le dio la promesa, que en él serían benditas todas las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda forma de Dios de revelarse ha sido a través de manifestaciones divinas, a través de la historia. En tercer lugar, Dios se ha manifestado a través de mensajeros divinamente inspirados, profetas, sacerdotes, que servían como intercomunicador, que servían como intermediarios del mensaje de Dios. Dios le hablaba a Jeremías, Jeremías iba donde el rey y le decía el mensaje de Dios. Dios le hablaba a Elías, Elías iba donde el rey y le contaba la historia. Dios le dice, anda o no vayas a la guerra. Dios hablaba acerca de los profetas para hablar, por ejemplo, a través de Samuel, para escoger al rey David. Entonces, la tercera manera en que Dios se reveló en la historia es a través de mensajeros divinamente inspirados. Y en cuarto lugar, la cúspide, la cereza del pastel, ¿no? A través de Jesucristo. De Jesucristo como la máxima revelación de Dios y además como portador de las grandes verdades del mundo espiritual. Porque todo esto lo trajo Dios y lo reveló. Jesucristo lo reveló, nos dijo que Él había venido desde el cielo para traernos la gracia y la verdad de Dios. Jesucristo viene, se manifiesta y nos explica lo que es la gracia de Dios y nos explica las verdades de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, con Jesús se cierra el ciclo de revelaciones divinas. Y lo dijimos la vez pasada. Con Jesús se cierra el ciclo, porque Jesús, al ser el Hijo de Dios, se convierte como en el máximo exponente de la verdad divina. Si creyéramos que después de Jesucristo ha venido gente para seguirnos revelando cosas de Dios que no están en la palabra, es porque esa gente se cree más que Jesucristo. Si hoy en día yo le escucho a esta falsa profeta Ana Méndez o a esta falsa profeta Ana Maldonado o a todos estos falsos profetas que se ponen a decir que ellos tienen nuevas revelaciones, detrás de eso ellos están diciendo que son más que Jesucristo y que ellos tienen un privilegio especial de parte de Dios y por eso nos traen verdades que ni el mismo Jesucristo nos enseñó. Y eso es una herejía. Con Jesucristo se cierra toda la revelación divina. Todo ya fue revelado. Pero todo esto debía quedar plasmado de tal manera que las próximas generaciones lo tuvieran en sus manos. Toda la revelación de Dios debía quedar escrita, debía quedar plasmada de tal manera que las siguientes generaciones pudiesen tener acceso a todas estas verdades reveladas de Dios. Y estos registros escritos es lo que tenemos en nuestras manos y lo que llamamos palabra de Dios o las escrituras. Y para que entendamos bien, Jesucristo en Apocalipsis dejó en claro que todo lo que había sido revelado, todo lo que está en la palabra de Dios, ya tiene un sello, está cerrado, está bloqueado de toda revelación futura, porque la Biblia decía que en los últimos tiempos iban a venir muchos falsos maestros y falsos profetas. Y por eso, en Apocalipsis capítulo 22,
versículos 18 al 19. Por favor, Carlitos Guerrero, ¿puedes leerlo? Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 19. Sí, dame un segundo. Ya. Ya, dice 22, 18 y 19. Yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Creo que es clarísimo, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, y con esto concluimos las revelaciones de Dios, Dios se reveló a través de la historia en forma progresiva, llegando a su culminación con Jesucristo, que nos reveló todo lo que debíamos saber, y todo esto quedó plasmado en un libro para las siguientes generaciones que nosotros llamamos la palabra de Dios. Ese libro está sellado. La palabra de Dios está sellada. ¿Para qué? Para que nadie pueda añadir falsas profecías. Y por eso dice que está, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando alguna persona se para delante mío y me dice que tiene una revelación o una profecía, yo lo único que le digo es, está en la escritura, ya fue revelada en la escritura, y si la respuesta es no, entonces es un invento de un falso profeta. Yo lo tengo clarísimo y espero que ustedes también. Ahora, entramos ya de lleno a la lección número 6. Para que toda la revelación de Dios pudiese ser plasmada por escrito para las próximas generaciones, sin error, se necesitaba la intervención sobrenatural de Dios. ¿Entendimos, no? Repito la frase. Para que toda la revelación de Dios pudiese ser plasmada por escrito para las próximas generaciones, pero sin error, era necesario que interviniera Dios en forma sobrenatural, porque los seres humanos cometemos errores en forma natural. Entonces, para que la palabra no tuviera error, Dios tenía que intervenir sobrenaturalmente. Y esa intervención divina en los escritos de la palabra es lo que la Biblia le llama inspiración de las escrituras. La inspiración de las escrituras. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Mario, por favor, si puedes leerlo. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Mario, ¿estás ahí? No te escuchamos. Ya, sí, estoy escuchando, ya me conecté. Ya. Puse la voz. Segunda. Timoteo 3. Lo tengo escrito. Timoteo 3, del 14 al 17. Correcto. Bueno. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien, acá dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, el término inspiración también se puede traducir como respirado por Dios. Esa es la respiración de Dios, ¿no? El soplo de Dios, el aire de Dios, ¿no? Producido por el Espíritu de Dios, entendido como el aire que fue físicamente expulsado de los pulmones de Dios. Aquí el ejemplo que tenemos en Génesis 2:3, dice Génesis 2:3, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que nos está diciendo el texto de Timoteo, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, dice de la forma en que Dios sopló y dio vida a Adán, así también Dios sopló y dio valor y dio vida a sus escritos que de otra manera estarían muertos. Es decir, la Biblia sería un simple libro lleno de letras y palabras, a no ser por la inspiración divina. La inspiración divina le da a la palabra de Dios vida. Por eso, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Hugo, por favor, ¿puedes leerlo? Hebreos 4:12. ¿Listo? Tienen que abrir su micrófono. Y ya lo abrí. Ya. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, tomen nota de lo que la Biblia dice. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. De no ser por el soplo de Dios, de no ser por la inspiración de Dios, la palabra de Dios sería un libro como cualquier otro. Pero en este caso tenemos en nuestras manos un libro que está vivo, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por esa razón es que cuando escuchamos una prédica que es predicada realmente en el poder de Dios, sentimos cómo la palabra nos atraviesa, ¿verdad? Sentimos cuando la palabra viene y uno dice, ay, Dios mío, ya me dio duro, ¿no? Y entonces, porque la palabra de Dios nos está penetrando en nuestro corazón, porque quiere que lleguemos a ser hombres y mujeres dignos de Dios. Entonces, cuando compartimos la palabra, no hay mejor manera
por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien, que utilizas un texto bíblico y eso penetra hasta el alma. Cuando en lugar de estar discutiendo, tú simplemente le dices, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la persona se siente, pero atacada, atorada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El marido está discutiendo con la esposa, está criticándola duramente, y la esposa lo mira y le dice, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¡Pum! Nos sentaron. Ya no hay más que decir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La inspiración de las Escrituras significa que Dios sopló en esos escritos, sopló de su espíritu para darle vida a la palabra. En Primera de Pedro 1:23. Jackie, ¿estás ahí? Léelo, por favor. Primera de Pedro 1:23. Ya, sí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, hicimos una decisión de seguir a Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 3 que hemos nacido de nuevo, que hemos renacido. En la primera vez hemos nacido biológicamente y ahora hemos nacido espiritualmente. Uno de los factores que dice la Biblia producen ese nuevo nacimiento en nuestro corazón el día de nuestra conversión es la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el primer punto de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras quiere decir que Dios sopló en esas letras, en esos papeles, en esos pergaminos, Dios sopló de su espíritu para darle a su palabra vida. En nuestras manos no tenemos un libro cualquiera, tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos en nuestras manos la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma y es viva y eficaz. Punto 1. La inspiración de las Escrituras significa que tienen el soplo de Dios y que por ese soplo recibieron vida. Vamos a un segundo punto. La inspiración de los mensajeros. ¿Qué significa la inspiración de los mensajeros? Los profetas tenían la seguridad de que Dios hablaba por medio de ellos y que sus mensajes eran palabra de Dios. Por eso, en Éxodo 6:2 encontramos esta frase. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Entonces, en Éxodo 6 vemos que Dios habla con Moisés y en Éxodo 17:14 Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto para memoria en un libro. Entonces, lo primero que hace es Dios hablar con los mensajeros y en segundo lugar, decirle a los mensajeros que deben escribirlo. Vamos a buscar, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 36. Busquen, por favor, Jeremías, capítulo 36, versículos 1, 2. ¿Quién no ha leído todavía? ¿Lucy?
Ya, pero déjame que lo encuentre primero. Jeremías 36, 1 y 2. Se resiste. Si alguien ya lo encontró, siga nomás. No, Yo no siga. he leído todavía, si quiere lo leo yo. Mujer, Y Jeremías léela. 36, 1, 2. Dice, aconteció en el cuarto año, ¿ese? Sí, Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Hasta ahí? muy bien. Vamos a estudiar primero estos dos versículos. Aconteció en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Por qué le dice que tome un rollo de un libro? Porque en aquella época se escribía en pergaminos, no en libros como los nuestros hoy en día. Entonces se escribía en pergaminos. En el griego, perdón, en el hebreo, cuando le dice toma un rollo de libro, le está diciendo toma un pergamino y escribe en él, le da la orden, todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. ¿Y desde cuándo? Desde el día que comencé a hablarte. O sea, le pide que escriba desde el día en que Dios comenzó a hablarle a Jeremías. En el versículo 6, léelo por favor, Fanny. Versículo 6. ¿Cuál dijo, pastor? El 6. 6. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca. Las palabras, perdón, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca. Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. En la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí nomás. Ahora, miren cómo Jeremías presenta esto. Dice, entra pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca, le dice Dios a Jeremías. De este rollo que escribiste de mi boca, le dice, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová. Entonces, Dios le está diciendo a Jeremías que todo lo que él está escribiendo por orden de Dios mismo no son sino las palabras de Jehová que escribió de la propia boca de Dios. ¿No es cierto? Y también, por ejemplo, cuando leemos segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 2 al 4. ¿Alguien de la familia Cabrera que lo pueda leer? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 2 al 4. Sí, pastor. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Perfecto. En este caso, Samuel escribe, ¿no? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y el Dios de Israel ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos hombres, sacerdotes, jueces, profetas,
que iban recibiendo mensajes de Dios tenían la misión de escribirlos. Y esa misión, para dejarlos por escrito para el futuro, ninguno de ellos dudaba que eran las mismas palabras de Dios. Ahora, cuando leemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Ahora sí lo leo. Ok. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a estudiar, a analizar este pasaje. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, está hablando de los sacerdotes, de los jueces, de los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es una parte interesante, y tomen nota, por favor, y pongan mucha atención. En este texto de Segunda de Pedro, la palabra que aparece acá como inspiración es feromenoi. Feromenoi, ¿ya? Que significa llevar, conducir, impulsar. En la voz media también se puede traducir como soplar, ¿no? Que es lo que hemos visto en el punto 1, que Dios sopló vida en su palabra. Pero en este pasaje, feromenoi, también puede ser traducido como llevar, conducir, impulsar, moverse a lo largo mientras que uno está siendo sostenido, apoyado, impulsado, conducido por una fuerza externa a él. Esta es la inspiración bíblica. No solamente Dios sopló vida en su palabra, sino que también guió, condujo, impulsó, sostuvo a los escritores para que no cometiesen error. Y esto es maravilloso para entender. Inspiración de la Escritura no significa que era un proceso mecánico donde los autores entraban en un trance y escribían como salen en la televisión estos estafadores, ¿no? Que entran en trance y escriben y dibujan. O sea, eso no es lo que pasó en la palabra. Los santos hombres de Dios fueron tomados por el soplo de Dios y fueron guiados, fueron impulsados, fueron conducidos, fueron apoyados, ¿no? Sostenidos mientras iban escribiendo sin perder su propio carácter y su propia identidad. Esto, lo que estamos hablando, es un proceso vital. No estamos hablando de que eran robotitos que escribían en forma inconsciente,
Porque cuando vemos los escritos de Pedro, por ejemplo, nos damos cuenta de la diferencia, porque Pedro era un hombre pescador. Pedro era un hombre pescador que no tenía educación, era analfabeto. Y lo que hacía Pedro era dictarle a Marcos, que fue el que escribió el Evangelio. Por eso el Evangelio de Marcos también es considerado el Evangelio de Pedro. Entonces, Pedro tenía un lenguaje muy, muy del pueblo, muy simple, ¿no? Y lo vemos en diferencia con Juan. Juan también era un pescador. Y el lenguaje de Juan también es muy simple. Pero el carácter de Pedro era impulsivo, Juan era amoroso. Entonces vemos en los escritos esa diferencia. Vemos que Pedro no pierde su personalidad, que Juan no pierde su personalidad. Lucas era un médico y por eso el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles tiene tanto detalle propio de un doctor que escribe con detalle. Pablo era una persona sumamente educada en la escuela de Gamaliel y por eso los escritos de Pablo tienen un griego alto, un griego elevado, un griego de escuela, ¿no? Cuando uno compara en el griego de Pedro es griego koiné, simple. El griego de Pablo es un griego elevado, es un griego complicado. Entonces ellos no perdieron su personalidad, pero sí fueron guiados, llevados, conducidos, protegidos para que los escritos de ellos no tuviesen error. Eso es la inspiración divina. Vamos a repasarlo otra vez para dejarlo en claro. La inspiración de la palabra significa que Dios sopló vida en su palabra para que fuera viva y eficaz y no simplemente letra muerta. Pero al mismo tiempo cuidó, guió y protegió a los escritores para que no cometiesen error al escribir. Entonces, ahora entendemos mejor qué es lo que tenemos en la mano. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿No es cierto? Voy a hacer un punto ahí porque me dicen que hay algunas personas que quieren hacer alguna pregunta, así que voy a dejar en este momento de compartir. Vamos a ver quién tiene una pregunta. Lucy tiene una pregunta. Hágala, por favor. Sí, hemos estado hablando sobre la inspiración en la época del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede Dios inspirar hoy en día a los hombres sin caer en las falsas profecías? A ver, vamos. La palabra de Dios está cerrada. Nadie puede ser inspirado para escribir un libro que sea incluido en la Biblia, porque eso sería herejía. Al principio dijimos que la palabra en Apocalipsis está claro que está sellada. O sea, nadie puede ser hoy en día inspirado para escribir un libro como lo tenemos en la palabra de Dios. Lo que puede ser hoy en día es que Dios guíe nuestro corazón y cuide nuestro corazón a la hora de enseñar y de predicar la palabra para no enseñar herejía. Eso sí también es posible. O sea, por eso es que antes de dar un estudio bíblico, de predicar, uno tiene que tener mucho tiempo de oración para que a la hora de enseñar sea Dios el que hable a través de uno y que no sean palabras humanas traídas por uno mismo. Salud. Muy bien. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, avanzamos al punto 3. Vuelvo a compartir pantalla. Muy bien. Entonces hemos visto, 1, qué es la definición de inspiración, y punto 2, cómo fue esa inspiración de los mensajeros, cómo Dios los guió, los condujo, los impulsó y los protegió para que a la hora de escribir no cometiesen error. Vamos al punto 3. La Biblia es inspirada por Dios y por ello, tanto Jesús como los apóstoles
apelaron a ella en muchas partes de la Biblia, citándolas como que tiene autoridad divina. Y esto es importantísimo, porque cuando Jesús menciona textos del Antiguo Testamento, está validando la autoridad del Antiguo Testamento. Está diciendo que ese texto que está en el Antiguo Testamento es verdad, es palabra de Dios, es Biblia, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante para nosotros. Miren los siguientes pasajes. El señor Miguel Ángel Muñoz Valverde, por favor, lea Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. Pastor, discúlpeme, pero estoy en mi trabajo y no puedo leer. Ah, ok. Entonces, ¿quién más nos queda? Solo puedo escuchar. ¿Quién más nos queda? Alguien que no haya leído todavía. Mateo. Mateo Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio Y 8:3. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien, entonces, lo que Jesús está haciendo alusión en Mateo 4:4 es justamente Deuteronomio 8:3. Está diciendo, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Jesucristo menciona este texto del Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesucristo le está dando validez a la escritura del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Vamos a otro pasaje, Mateo 4:6-7 y Deuteronomio 6:16. Nena, tú estás ahí, puedes leerlo, por favor. Sí, Mateo 4. 6-7 y luego Deuteronomio 6:16. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y a sus mantos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Exacto, ¿no? Entonces Jesucristo está apelando a este texto de Deuteronomio, no tentarás a Jehová tu Dios. Exactamente el mismo texto lo usa para defenderse del ataque del diablo. Nuevamente Jesús usando un texto del Antiguo Testamento, dándole validez al Antiguo Testamento para que quede registrado en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 13. 21:13 y luego Isaías 56:7. ¿Quién no ha leído todavía? ¿O alguien que quiera repetir? A ver yo, Mateo 21:13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. E Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración,
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Exacto. Mi casa será llamada casa de oración. Pasaje de Isaías 56, versículo 7, y que Jesús hace referencia en Mateo 21, 13. Por falta de tiempo no puedo continuar con más textos bíblicos. Cuando les mande la copia del estudio lo van a encontrar, por ejemplo, en Mateo 26, 31, con Zacarías 13, 7, habla que el ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En Marcos capítulo 7, versículo 6, e Isaías 29, 13, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, que también es un texto del Antiguo Testamento que Jesús trae a colación en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa esto? Primeramente, que Jesús conocía la palabra de Dios de memoria. Recuerden que en la época de Cristo no existía una Biblia que la comprabas en la librería de la esquina para estudiarla y para leerla. Eran rollos gigantescos, eran materiales grandazos que solamente estaban en la sinagoga y que se leía una vez a la semana. Y sin embargo, Jesucristo tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento para citar de memoria la palabra de Dios. Y recuerden ustedes que Jesucristo no estuvo en ningún seminario de Gamaliel como el apóstol Pablo. Se crió con sus padres como un carpintero común y corriente. ¿De dónde sacó toda la información? Obvio, porque era el mismo Hijo de Dios. En segundo lugar, Jesús citaba el Antiguo Testamento como palabra de Dios con autoridad y la usaba para aclarar situaciones en las que él se encontraba. En otras palabras, él estaba diciendo, lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene validez y lo traigo a colación ahora porque es justamente correcto que se use en este momento. Entonces, ese es el segundo punto. Y tercer lugar, Jesús está vinculando su propia vida al ministerio del Antiguo Testamento, porque está relacionándose él con la enseñanza del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿haría esto Jesús con unos escritos que fueran de origen humano y no divino? Pregúntense. ¿Haría esto Jesús? ¿Traer a colación textos humanos como si fueran divinos? No. Lo hace porque Jesús considera que la palabra en el Antiguo Testamento era palabra divina, palabra de Dios. Y por eso lo trae y lo refiere en el Nuevo Testamento para unir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero no solamente fue Jesús, ¿no? No solamente fue Jesús, sino que los mismos apóstoles conocían la Escritura, especialmente el apóstol Pablo, que era un gran conocedor de la palabra por sus estudios, ¿no? Porque era preparado teológicamente. Y Pablo va nuevamente a hacer lo mismo que Jesús. Pablo va a relacionar textos del Antiguo Testamento con la vida de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 2:24 nos dice, como está escrito, dice Pablo, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es un texto que está en Isaías, ¿no? Que el nombre de Dios será blasfemado, ¿no? En Romanos capítulo 3, versículo 10, menciona un texto del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. En Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, etcétera, etcétera. Les voy a dejar acá los textos, por ejemplo, en Romanos 10:15.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es un texto del Antiguo Testamento. Romanos 14:11. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta es, ¿citarían los apóstoles las escrituras del Antiguo Testamento si no creyesen que eran inspiradas y con autoridad divina? Si ellos pensaran que el Antiguo Testamento era simplemente palabra de hombres, ¿la habrían citado? Claro que no. Entonces, esto nos muestra nuevamente que para ellos la palabra era infalible porque era inspirada por Dios, porque Dios había soplado vida en su palabra, porque Dios había cuidado, había guiado, había protegido a los autores de la palabra de Dios para que fuera sin error. ¿De acuerdo? Ahora, un punto más. ¿Cómo fue la inspiración del Nuevo Testamento? La inspiración del Nuevo Testamento. La fuente de toda autoridad y de toda verdad se halla en el Verbo encarnado, ¿cierto? Hemos visto que Jesucristo es la mayor revelación divina. En Juan 1, 15 al 18. Carlitos Guerrero, por favor, léelo. Juan 1, 15 al 18. Ok, dame un segundo. ¿Ya? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, entonces ya sabemos que Jesucristo viene a revelarnos la gracia y la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y entonces en Marcos 9:7 nos dice que entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, punto 1, Cristo vino a traernos la verdad de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no? Entonces, Cristo viene a traernos la verdad de Dios. Y luego le dice a sus discípulos, los comisiona a sus discípulos para distribuir toda su enseñanza. Y entonces en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Mateo capítulo 28, 18 al 20, Mario, ¿puedes leerlo? Sí, un minutito, ya lo tengo. Voy a comprar una Biblia más grandota. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perfecto. Entonces, Jesucristo viene y nos dice que Él nos trae la verdad, que Él es la verdad. Luego comisiona a sus discípulos para que vayan por el mundo enseñando esa verdad. Y por último, en Juan 16, versículos 13 al 15, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en otras palabras les está diciendo: ustedes van a ir por el mundo predicando el Evangelio, y yo les voy a dar el Espíritu Santo, les voy a dar el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. ¿Cómo les ves con las niñas? Porque no hablará por su propia cuenta. Hay alguien que está sonando, 1, 2, 3. ¿Qué? Apaguen sus micrófonos. Repito entonces. Entonces Jesús les mandó a sus discípulos que se vayan por el mundo predicando el Evangelio, y que cuando ellos iban a ir, el Espíritu Santo iba a guiarlos a la verdad. Y de esa manera es que se escribe el Nuevo Testamento. La inspiración en el Nuevo Testamento estaba a cargo del Espíritu Santo, enviado por Jesucristo, para cuidar que los escritos del Nuevo Testamento también fueran guiados, protegidos, ayudados, sostenidos por el aire, el soplo de Dios, y de esa manera conformar el Nuevo Testamento. Hemos entendido entonces lo que es la inspiración. Vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, la inspiración es el soplo de Dios, que da vida a palabras, a letras muertas, le da vida y lo convierte en las Santas Escrituras. La inspiración. Pero por otro lado, la inspiración es esa mano de Dios cuidando, protegiendo, ayudando, acompañando a los escritores de los textos bíblicos para que estos escribieran el mensaje de Dios sin error y sin falta. La prueba de la inspiración, que Jesús y los apóstoles utilizaron textos de la Biblia del Antiguo Testamento con autoridad divina, como palabra inspirada. Y por otro lado, la inspiración en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo cuidando de los evangelios, de las epístolas, para que trajeran el mensaje de Dios sin error. Vamos terminando con un punto que lo vamos a ver con mayor exactitud la próxima semana. Si los apóstoles, los profetas, los sacerdotes fueron escribiendo, se dice que la inspiración divina es como una dirección de orquesta. Hay alguien que dirige la orquesta. Cada músico es individual. Cada músico toca según sus propias capacidades. Pero el que dirige la orquesta, el director de la orquesta, hace que esos músicos trabajen en armonía. Por eso la inspiración divina nos permite tener 66 libros de la Biblia escritos en diferentes épocas durante 60 generaciones. Nos permite ver a 40 autores diferentes de todos los estratos sociales, escritos en los lugares más diferentes y distantes, escritos en épocas de guerra, en épocas de paz, escritos con gozo
escritos en cárceles, escritos en 3 continentes diferentes, en Asia, en África, en Europa, escritos en 3 idiomas, en hebreo, arameo, griego, y sin embargo, lo milagroso de la inspiración divina es que toda la Biblia tiene una unidad de pensamiento. Y por eso cuando un pastor predica de cualquier pasaje de la Biblia, sea Antiguo o Nuevo Testamento, encuentra armonía, porque la mente de Dios estaba detrás de la Biblia. La mente de Dios cuidando, agrupando todos estos libros. Y esto es uno de los milagros más grandes, que se llama la unidad de pensamiento. Cuando tú no lees la Biblia, por ejemplo, en Génesis, uno encuentra en Génesis que el hombre pierde acceso al libro al árbol de la vida. Cuando el hombre peca, Dios dice, vamos a sacarlo del paraíso, porque imagínate, si este hombre se acerca al árbol de la vida, sería un pecador eterno que no moriría nunca. Entonces, en el Génesis, el hombre pierde acceso al árbol de la vida. Y en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, dice que la segunda venida de Cristo nos abre el acceso de nuevo al árbol de la vida. ¿No les parece impresionante? Lo que se perdió en Génesis se recupera en Apocalipsis. ¿Cómo una mente detrás de toda la palabra de Dios, detrás de esos 1600 años de escritura, producen un libro donde hay un solo línea de pensamiento: la salvación del hombre por medio de la muerte del Mesías? Ese es el tema por toda la Biblia, por toda la Biblia. El pecado nos separa de Dios. Mandó a su Hijo para rescatarnos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Todos los libros de la Biblia tienen una sola línea de pensamiento. ¿Cómo puede lograrse eso? A través de 1600 años, con 40 autores diferentes, y autores que eran desde médicos hasta coperos, pastores, pescadores, ¿no? Escritos por Moisés en el desierto, Jeremías en una celda, Daniel en la ladera de un cerro, Pablo entre los muros de una prisión, escritos en épocas de guerra, en épocas de paz. ¿Cómo se logra eso? La única explicación que existe es que nuestra palabra de Dios, las escrituras, tuvieron detrás una mente, un recopilador, alguien que fue guiando la mano de esos escritores para producir un libro que es vivo y eficaz. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Y eso se llama inspiración divina. Esto lo vamos a ver la próxima semana con más detalle, porque la próxima semana vamos a empezar uno de los viajes y estudios bíblicos más impresionantes. A mí personalmente me impactaron en mi propia vida. Vamos a conocer a profundidad por qué la palabra de Dios es única, por qué debemos respetarla, por qué debemos amarla, por qué debemos leerla. Vamos a aprender la próxima semana, vamos a estudiar a profundidad lo que es la bendita palabra de Dios, inspirada por Dios para nosotros. Y entonces así terminamos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ha sido claro? Voy a mandarles una copia del estudio de hoy. La próxima semana, como les digo, va a ser muy interesante. Ya estuve avanzando con esto. La Biblia como un libro único que vale la pena realmente exaltar entre todos los libros que podamos tener en nuestra biblioteca. ¿Preguntas? Sí, yo a veces toco este tema que uno ya está en el camino tantos años
lo entiende perfectamente, pero uno habla con uno incrédulo o no un creyente y le dicen que la Biblia está escrita por los hombres, que no hizo, pero yo le explico, todo por el Espíritu Santo, todo como lo que tú explicó. Pero es muy dura la gente para que entienda esto. No sé por qué se complica, o a mí se me hace difícil, o yo fui uno de ellos también que al principio no la creía. Pero escuchando esto es una gran verdad y una cosa tan preciosa y tan linda, que es lindo transmitirse a esta gente, urgente. Lo que interesa, la próxima semana vamos a compartir justamente este tema, porque yo me he encontrado con gente también y me hace recordar a una frase que me decía mi madre cuando vivía. Me decía, la ignorancia es insolente. Es decir, hay mucha gente ignorante que se atreve a afirmar cosas que son absolutamente necias, ¿no? A mí un muchacho joven, un día se sentó conmigo, había llegado del Perú, se las daba de muy ateo, de que no creía en nada, y me dijo en mi cara que la Biblia había sido escrita por sacerdotes en el siglo XV, ¿no? Y entonces yo lo miré y le dije, ¿entiendes que lo que estás diciendo en este momento es una burrada? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque te voy a explicar, digo. Hay copias de la Biblia que vienen desde el siglo II, III, IV, V, antes de Cristo. Las cuevas de Qumran, donde se encontró todo el Antiguo Testamento perfectamente protegido y cuidado, datan de 2 siglos antes de Cristo. Y los escritos que hay de los evangelios vienen del siglo I, del siglo II. Hay más de 15.000 copias. Hay museos donde hay copias completas del Nuevo Testamento. Y tú me vienes a decir que fueron escritos por sacerdotes en el siglo XV. Eso significa que eres un ignorante e insolente, porque tu ignorancia te permite hablar lo que no sabes, ¿no? Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. La idea es que ustedes tengan todas estas herramientas para que ustedes mismos su fe se fortalezca y puedan pues compartir con otros. Huguito tiene una pregunta. Sí, señor. Yo quería preguntar. ¿Hay más libros, o he leído, he escuchado también, que hay más libros inspirados o escritos también por profetas, pero que no están incluidos en la Biblia? No. ¿Qué pasó? O sea, no sé, en algún momento los escuché que había libros que habían quitado y otros que los habían, que no los habían puesto realmente. ¿Es cierto esto? Sí, te explico. Existen muchos libros escritos. Entonces, en el siglo III vino lo que se conoce como el canon bíblico, ¿no? En el siglo III, primeramente, el Antiguo Testamento está cerrado. El Antiguo Testamento no tiene ninguna diferencia en nuestras Biblias, sea la Biblia que tengas, sea católica o sea evangélica. El Antiguo Testamento es la ley, la Torá, los profetas del Antiguo Testamento. Eso está cerrado. Esos son 37 libros y no hay más. Y esos son los que los judíos usan hoy en día todavía, ¿no? Entonces, en esos no hay. Aparte de esos libros, naturalmente siempre ha habido escritores, gente que escribe, pero que nunca tuvieron la autoridad ni el reconocimiento de la iglesia ni el pueblo de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento está cerrado. En el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento en el primer siglo se escribieron los evangelios, las epístolas y todo lo demás, hubieron muchas personas que comenzaron a escribir una serie de libros, pero que la iglesia no los aceptó, no los recibió. Entonces fueron considerados apócrifos, externos. Algunas veces los consideraban como libros poéticos, referenciales, como nosotros, ¿no? Que tienes en tu biblioteca, tienes a Dostoyevsky o tienes a Pablo Neruda, que son libros escritos por otra gente. Entonces, se cerró
el canon del Nuevo Testamento con lo que nosotros tenemos hoy en día. Luego pasaron 15 siglos y después de esos 15 siglos, en la época de Lutero, hubo un problema, porque Lutero comenzó a decir que la limosna no expiaba pecados. Es decir, tú con plata no podías comprar tu perdón, porque la Iglesia Católica en esa época es la época de los Borgia, es la época del oscurantismo. En esa época la Iglesia Católica te vendía el perdón. Tú ibas a la iglesia, le dabas su billete al sacerdote y el sacerdote te firmaba un permiso donde por un año tú estabas perdonado. No importa lo que tú hicieras, estabas perdonado. Y entonces, cuando Lutero ve toda esta corrupción al interior de la Iglesia Católica, entonces él comienza a protestar. El problema es que en la Biblia no hay manera de refutar a Lutero. Lutero tenía razón. La Biblia respalda la enseñanza de Lutero. Y entonces la Iglesia Católica, para poder oponerse a Lutero, entonces dijo que iba a añadir a la Biblia 7 libros más. En el siglo XV, porque justamente uno de esos libros dice que cuando tus monedas suenen al fondo del arca, entonces tus pecados son limpios en el cielo. Entonces, para contrarrestar a Lutero, metieron en la Biblia estos libros apócrifos, que son los Macabeos, Judith, después hay otro que es el capítulo 13 de Daniel, que cuenta de un dragón. Realmente son libros que ni siquiera vale la pena leer, porque son realmente una patraña de la Iglesia Católica en el siglo XV para poder defenderse de los ataques de Lutero. Nosotros nos hemos mantenido fieles a la palabra, a los escritos establecidos por la Iglesia en el primer y segundo siglo, y no aceptamos estos libros injertados en forma ilegal en el siglo XV por la Iglesia Católica. Eso es su hito. Pero tú vas a encontrar, como te digo, en el mundo vas a encontrar un montón de libros que son apócrifos. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Evangelio de Judas, hay otro que se llama el Evangelio de Bernabé, y hace un tiempo atrás acá salió la moda, ¿no? Han encontrado el Evangelio de Judas, han encontrado el Evangelio de Judas que refuta toda la Biblia, ¿no? Entonces, cuando alguien me escribió, un amigo del colegio me escribió, y me dice, Carlos, han encontrado el Evangelio de Judas que refuta toda la Biblia. Y yo me comencé a reír, le dije, no seas ignorante. En el año 1980, cuando yo estaba en el seminario, ya sabíamos que existían esos libros apócrifos. No solamente el de Judas, también existe el de Bernabé, la Asunción de la Virgen. O sea, hay un montón de libros que son apócrifos. Esos están escritos de hace siglos, ¿no? Y ninguno de ellos refuta nada. Son cuentos, ¿no? Pero la gente se deja llevar. Y entonces, por eso hay que estar preparado, hay que saber bien a la hora de presentar defensa del Evangelio. ¿Está bien? ¿Respondí bien? ¿Todavía alguna duda? Señor. No, señor. Perfecto. Gracias. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Entonces vamos a orar para terminar el estudio de hoy y luego les mando una copia del estudio y apenas tenga el video se los paso también. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra y por esta enseñanza. Pedimos que tú realmente nos prepares y nos capacites para servirte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les guarde, les bendiga. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. Amén. Ay, que tengan lindo día. Buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en